Yo hoy día les quiero compartir un tema que lleva por título Oración Eficaz. Y aquí no es que vamos a darles un manual, un instructivo de cómo va a ser tu oración o qué es lo que tú tienes que hacer para orar, para que tu oración sea eficaz. En base a la palabra, yo les voy a compartir el día de hoy contextos bíblicos, situaciones que ustedes van a escuchar y que al final de esta enseñanza seas tú el que saque las conclusiones y puedas darte cuenta de pronto por qué tus oraciones no tienen resultado, por qué tus oraciones piensas que no son escuchadas. Dios escucha toda oración. Lo que tenemos que entender es la manera como nosotros nos vamos a presentar ante Él. Y yo hoy les quiero hacer partícipe de algunas de las enseñanzas que pude encontrar en la palabra, porque hay muchas, mi hermano, hay muchas. Y es importante que nosotros como congregación, como iglesia, tomemos esa iniciativa. Tenemos que ser una iglesia que ora para que nuestra iglesia no sea una iglesia imprecisa. Porque si nosotros no oramos, estamos cayendo en imprecisión en nuestra iglesia. Otra cosa, cuando nuestra iglesia ora y ora de mala manera o no ora bien, estamos, aunque no nos demos cuenta, estamos asesinando a los miembros de nuestra congregación. ¿Qué es que está diciendo el hermano? Asesinando, matando. No, asesinando espiritualmente a los miembros de nuestra congregación y nosotros mismos. Personas nuevas que pueden venir aquí a nuestra iglesia a escuchar palabra, pero nos escuchan de una manera en que nuestras oraciones no suben más allá de este techo. Entonces encuentran desilusión y se van así como vinieron, mis hermanos. Entonces, pero para esto es importante que nosotros entendamos lo que es la oración. La oración, mis hermanos, es una respuesta a Dios, quien nos habla y mejor aún se revela Él mismo a nosotros. Esto no es una simple conversación, no es un intercambio de palabras que uno pueda tener, sino que es un involucramiento, es una relación con Dios el Padre. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. Y en todo esto está englobado el Espíritu Santo, mis hermanos. La oración es espiritual. La oración no es carnal, mis hermanos. La pastora Joyce nos dio una hermosa enseñanza hace un mes atrás, que llevaba por título Claves para una vida bendecida y prosperada. ¿Se acuerdan de esa enseñanza los que pudieron estar presentes? Qué hermosa enseñanza. Y nos daba pautas, nos daba directrices de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que tengamos una vida de bendición y de prosperidad. Y dentro de eso hablaba de la lectura, hablaba también de separar ese tiempo con el Señor y también englobaba y decía la oración. La oración es importantísima, decía. La oración es de mucha importancia. Nos decía, saca un lugar donde tú quieras orar y determina, ese va a ser mi lugar de intimidad con el Señor. Ahí donde yo me voy a encontrar cara a cara con Dios. Nos daba esa linda ilustración. Así que pongámoslas en práctica, mi hermano. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, mis hermanos. Lo dice la palabra, no lo dice el hermano Fran. Hechos 2:42 nos dice claramente, perseverar en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ustedes pueden darse aquí cuenta que la oración está en cuarto lugar. Entonces, ¿y por qué está en cuarto lugar la oración? Porque como les dije hace un momento, Dios es un Dios de orden. Dios establece el orden. Y lo primero, en primer lugar, pone que perseveremos en qué? En las doctrinas de los apóstoles, de los pastores, de la persona que te está hablando de Dios. ¿Por qué? Porque te está edificando, te está enseñando, te está dando la pauta de cómo tú puedes orar y qué es lo que tú vas a orar conforme no a tu voluntad, sino a la voluntad y naturaleza divina del Señor. Pero nos está capacitando, nos está preparando, mis hermanos. La oración es un asunto de madurez. ¿Por qué es un asunto de madurez la oración?
Cuando somos niños, nosotros oramos con la clásica palabra que tenemos cuando somos niños. Mi juguete, mi casa, mi familia, mi papá, mi hogar, mi escuela. En fin, esa es la palabra expresión que nosotros cuando somos niños la utilizamos muy frecuentemente. De la misma manera, la iglesia, nuestra iglesia, cuando somos niños espiritualmente hablando, no en términos de edad, sino espiritualmente hablando, lo hacemos de la misma manera. Venimos y oramos aquí por mi familia, por mi hogar, por mi ministerio, por mi trabajo y ponemos el mí por delante. Pero a medida que vamos madurando, creciendo espiritualmente, a través de que a través de las doctrinas que recibimos semana a semana, a través de las enseñanzas que podemos recibir en los grupos de vida, a través de la lectura de la palabra. Ese conocimiento que vamos recibiendo nos va haciendo madurar espiritualmente y va a cambiar. Ese mí va a cambiar al su casa, su ministerio, su hogar, su familia. Recuerden, mis hermanos, todo fue hecho por Él y para Él. Nada nos pertenece, mis hermanos. Los niños piden, pero los adultos con madurez administran lo que el Señor deposita en sus manos, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? En alguna etapa de nuestra vida podemos haber estado sentados ahí. Inclusive puedo decir que algunos todavía estamos sentados ahí y seguimos siendo niños espirituales. Es duro, pero hay que decirlo, mis hermanos. No hemos madurado espiritualmente. Somos unos niños parados aquí con unos pañales. Imagínense yo cómo me vería con un pañal aquí parado. Me vería ridículo, ¿no es cierto? Así más o menos nos estamos proyectando los que no nos hemos dado cuenta y sin ofender, mis hermanos. Porque esto no es cuestión de ofensa. Que el Señor les ayude a recibir y a discernir lo que quiere hablar a través de su palabra. Entonces quiere que maduremos espiritualmente. ¿Cómo? Poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. Que no solo seamos oidores, sino hacedores de su palabra. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11 nos decía que cuando nosotros éramos niños, pensábamos como niños, hablábamos como niños, juzgábamos como niños, mas cuando ya fui hombre, dejé atrás lo que era niño. Esa palabra te dice el Señor. Quiere que dejemos atrás esa niñez. Quiere que dejemos atrás esa inmadurez y nos convirtamos en esos maduros, adultos maduros, que podemos ser administradores de lo que el Señor va a depositar en tus manos y en mi mano, mi hermano. La oración también es un asunto espiritual, 150%. No existe 150, pero yo exageré ahí. Es 100% espiritual, mis hermanos. La naturaleza de la oración es espiritual, ¿por qué? Porque es un asunto eterno. Por eso nosotros no podemos diluir a nuestras necesidades personales o cosas temporales que van a desaparecer, sino a cosas espirituales que van a permanecer. Cielo y tierra pasará, a su palabra no pasará. Hoy estamos aquí, mañana no estaremos aquí. Este cuerpo se irá, pero lo que pudimos hacer para el Señor, ahí va a estar presente. Ese trabajo que vienen realizando nuestros pastores en México va a dar sus frutos. Va a dar sus frutos, mis hermanos. Eso no fue un viaje en vano. Va a dar sus frutos al 100%. Hoy fueron ellos, mañana podemos ser nosotros. En México, en Colombia, Ecuador, Brasil, en cualquier lugar. En nuestro trabajo, en nuestra casa, donde el Señor nos lleve, mis hermanos. Dejémonos utilizar. El Señor quiere que seamos esas herramientas en sus manos. La oración tiene que ver con cambios y cambios internos y no externos, mis hermanos. La oración también es un asunto de equilibrio. La oración es un balance.
En 1 Corintios 14, el apóstol Pablo nos pide que oremos con el Espíritu, pero también nos dice que oremos con el entendimiento. Aquí hay un balance. Aquí hay un balance entre lo espiritual y ese entendimiento que nosotros podemos tener luego de que hemos escuchado, como decían el orden. ¿Cuál era el orden? Escuchar las doctrinas de los apóstoles. Entonces, una vez que nosotros estamos recibiendo ese alimento espiritual, que son las doctrinas, las enseñanzas, las prédicas, la lectura de la palabra, nosotros vamos a encontrar ese balance que quiere el Señor que tengamos. Ese balance nos permite orar eficientemente. Hay personas que se nos pueden acercar y nos pueden decir, hermano, yo no sé orar. Que nuestra respuesta sea, yo tampoco sé orar, pero estoy aprendiendo a orar, mis hermanos. Porque va a haber personas que te van a decir, yo oro, tengo tantos años en el camino del Señor, yo he leído la palabra. Hermanos, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros hacer la obra de Dios cuando es algo humano de nosotros. Que no nos confundamos. Jamás humanamente vamos a hacer la obra de Dios. Cuando algo es de Dios, nosotros no lo vamos a poder hacer. La primera evidencia que tú puedes tener y darte cuenta cuando Dios nos está hablando es que vamos a sentir una frustración en que no podemos hacer algo que nosotros estamos queriendo. Entonces no podemos recurrir a nuestro conocimiento, no podemos recurrir a nuestra experiencia, no podemos recurrir al bagaje que tengamos, a lo que yo pueda ser un líder de la iglesia, a lo que pueda tener haber leído la palabra, pero si no la pongo en práctica, de nada me va a servir. Entonces tenemos que tener bien claro esto. Tomen nota de esto, a los que apuntan. La base de Dios para trabajar con nosotros es la dependencia de su Espíritu. Lo repito. La base de Dios para trabajar con nosotros es la dependencia de su Espíritu, mi hermano. No importa lo mucho que nosotros oremos. Esto no es cuestión de tiempo, de oración. Cuando la naturaleza es diferente a la naturaleza de Dios, nuestra oración será inefectiva. El problema está en que muchas veces oramos, pero oramos conforme a ¿qué? Conforme a nuestra voluntad y nuestra carnalidad, mis hermanos. Te tengo malas noticias. Dios no va a participar de ninguna manera en nada que no tenga que ver con su naturaleza espiritual. Y Él no te va a prestar o a recibir algún asunto carnal. Y ahí hay un paréntesis, porque ¿quién de nosotros aquí que tire la primera piedra, el que no ha pensado y no ha pasado por su mente, de decir, wow, Dios no escucha mi oración? Estoy que pido y no, jamás. El Señor no me ha dado la espalda, te desanimas. Pero quizás no es que el Señor te ha dado la espalda, el Señor siempre está ahí. Lo que pasa es que en tu oración hay más de ti y menos de Él. Hay más carnalidad que espiritualidad. Y resulta que te vas inclusive decepcionado y no regresas. Por eso yo decía, cuán importante es la oración de la iglesia, que nuestra iglesia ore, que tenga una oración efectiva. ¿Por qué? Porque van a venir personas como un día venimos nosotros en busca de necesidades, con problemas, con situaciones. Cada uno de nosotros en nuestra iglesia somos esos enfermeros que una vez que recibimos el tratamiento, estamos en la disposición, estamos en la capacidad de ser los que vamos a ayudar a los que vienen. Tú no sabes quién se va a sentar ahí al lado tuyo mañana o un día domingo. Alguien que con un abrazo, con un Dios te bendiga
o con un levantarle el ánimo le puede salvar hasta la vida de una persona. Ya, pero que eso sea espiritual y no sea carnal por quedar bien o por ganarme un aplauso. No, mi hermano. Es lo que está diciendo la palabra. Es lo que nos está pidiendo. Entonces, dejémonos utilizar por el Señor. Porque Dios va a estar en medio de esa situación. La carnalidad va a ser apagada y la espiritualidad va a salir avante en esa situación. Amén. El apóstol Pablo nos dice claramente en sus enseñanzas que cuando entendemos que orar es una debilidad, su poder se perfeccionaliza en nosotros. Orar es una debilidad. No sabemos orar, pero queremos aprender a orar. Que seamos conscientes. Yo necesito aprender a orar. Ayúdame, capacítame, Señor, a través de todas las herramientas, los recursos que tú me das, para yo poder tener una oración eficaz y para que tengan respuestas a lo que tú quieres y no a lo que yo estoy pidiendo. Como les decía, muchas veces hemos pedido cosas que no las hemos conseguido porque hubo carnalidad en medio de nosotros, pero que podemos guardar nuestro corazón y no resentirnos porque el Señor nunca nos va a dar nada que nosotros no nos merecemos. Nunca te va a dar algo que tú no lo puedas administrar. Llévate eso, mi hermano. Nunca te va a dar algo que tú no lo puedas administrar. ¿Por qué? Porque si eres niño no te va a dar las llaves de un carro Ferrari para que lo manejes. Te va a dar un triciclo primero. Poco a poco la bicicleta, después un Toyotita y al final ese Ferrari que te lo va a entregar ahí de paquete. ¿Por qué? Porque tú has seguido el proceso, mis hermanos. Amén. La verdadera oración, esta es otra pepita de oro, como dice el pastor. La verdadera oración expresa el vacío del que ora y las riquezas de aquel que las responde, mi hermano. ¿Por qué? Porque nosotros nos presentamos ante Dios vacíos. ¿Para qué? Para ser llenados. ¿Quién nos va a llenar nuestra vasija vacía? El Señor. Entonces, la verdadera oración es espiritual y está expresando en el vacío que nosotros tenemos, acercándonos a Él y las riquezas que Él tiene, porque Él es el dueño de todo, de aquel que nos va a responder acorde a su voluntad y no a mi voluntad. Cuidado. La oración se va a volver más efectiva, mi hermano, mi hermana, cuando conocemos más a Cristo, cuando aprendemos de su voluntad, cuando sabemos su verdadera intención, cuando sabemos la naturaleza en la cual Él se mueve y los deseos que Él tiene para ti, para mí y para cada uno de nosotros. En nuestra congregación, grupos de vida, hogares, debe de convertirse en un lugar de deleite, donde puedan venir personas a disfrutar y aprender de lo que Dios está haciendo y hará en nuestras vidas. Y todo esto lo podemos aprender, ¿dónde? En este lugar, mi hermano. ¿Dónde? En la palabra, asistiendo a un grupo de oración, compartiendo lo que tú aprendes aquí, lo que tú recibes semana a semana, porque esa es una tarea que nos entregan nuestros pastores en nuestras manos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos el canal, el vaso comunicante para llevar a quien lo necesita. Hay mucha necesidad. Los obreros son pocos, la miel es mucha. Y si tú estás aquí sentado en este lugar, es porque tú estás aprendiendo y tú quieres crecer más en lo espiritual y capacitarte para poder tener las herramientas cuando se te va a presentar la oportunidad. Tú no sabes cuándo, pero puede ser en cualquier momento. Y si tú estás capacitado, le puedes sembrar una palabra de aliento a alguien que lo necesita. Amén. En el libro de Judas 1:17 nos dice la enseñanza, se lo leo, pero vosotros, amados,
tener memoria, ¿sí? Tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nos está diciendo que tengamos memoria. ¿Memoria de qué? De esto que yo les estoy hablando. De todos los mensajes que hemos venido escuchando, valiosos mensajes, valiosas enseñanzas que venimos aprendiendo cada día. La palabra nos exhorta a tener memoria. Hay un pasaje en la Biblia, en Lucas 24, donde se narra que dos mujeres iban a visitar la tumba de Jesucristo y se encontraron con la novedad de que la tumba estaba vacía. Y la reacción de ellos fue llorar. Ellas se pusieron a llorar, pero dice que inmediatamente se le presentaron dos ángeles a estas dos mujeres y les dijeron, no lloren, acordaos de lo que Jesús les había dicho. Acordaos de lo que Jesús les había dicho. Nosotros, mis hermanos, mis hermanas, tenemos la costumbre de olvidarnos lo que Dios nos dice. Nos habla, pero seguimos orando de cosas que Él ya nos lo dijo que iban a hacer y sucedieron. Pero nosotros estamos ahí. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que Él nos lo había dicho. Oramos por la crucifixión. Ya fue crucificado. Ya Él pasó a otro nivel. Ya Él nos dio el perdón de nuestros pecados para que tengamos vida y vida en abundancia. La alabanza que cantaban en antes, Él abre el mar para que nosotros pasemos. Él nos da el paso, pero Él quiere que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Ya? Él nos da la pauta, pero nosotros tenemos que seguir en lo que nos corresponde a nosotros. A nosotros nos encanta ese pasaje de Jeremías que dice, clama a mí y te responderé y te daré cosas grandes que ni tú te imaginas. Pero así mismo no nos gusta esperar. Tiene que ser fosforito, microondas, que pones ahí la comida y en un minuto te la quiere servir. Así no obra el Señor. Por eso Dios nos exhorta que no seamos de la misma manera como lo hacían los fariseos en Mateo 6:5. Que no oremos en las sinagogas de pie, gritando, vociferando, haciendo alardes de que somos cristianos, de que asistimos a una iglesia. Porque eso no nos va a dar rédito, no nos va a dar mérito, mi hermano. Porque la oración humana siempre va a ser predecible, así como era predecible con los fariseos. En cambio, la oración espiritual no va a ser predecible, porque esa fluye a través del Espíritu Santo. ¿Cuándo nosotros podemos decir que una oración es espiritual? Mediante tres maneras. Primero, cuando nace del Espíritu Santo. Segundo, cuando se sostiene del Espíritu Santo. Y tercero, cuando depende del Espíritu Santo. En el primer caso, cuando nace el Espíritu Santo, esta no se sostiene por el tiempo, no por lo que inventemos o lo que podamos decir. Esto no es cuestión de orar 5 minutos, 10 minutos. Él no establece el tiempo. Él ve y mira la forma como tú te presentas a Él, porque Él mira lo más profundo de tu ser. Él escudriña tu corazón y Él sabe de la manera como tú te estás presentando a Él. Entonces, si nace del Espíritu, es una oración eficaz. ¿Cuándo se sostiene el Espíritu? Cuando lo hacemos por nuestro propio deseo, nos cuesta orar, mis hermanos. Pero es muy diferente cuando lo hacemos de una manera espiritual. Dios se encarga y Dios nos va a proveer todo lo necesario para que fluyamos en esa oración. No sé si te ha pasado. Llega un momento de intimidad que tú tienes con el Señor que te salen palabras que tú ni te imaginas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo fluyendo de ti y hablando y teniendo, acuérdate que es una conexión directa con Dios a través del Hijo Jesucristo, y en medio de todo eso se mueve el Espíritu Santo. Entonces
esa es la manera como nosotros podemos darnos cuenta que nuestra oración es espiritual. Y también cuando depende del Espíritu. Él nos guía, nos dirige, nos encamina. Qué lindo es una oración cuando no tiene una lista de peticiones, de necesidades, porque nosotros cuando éramos niños pedíamos, pero ya cuando nosotros somos adultos en el Espíritu Santo nos guía, nos encamina. Y fluye y va a poner todos esos requerimientos, todas esas situaciones que nosotros necesitamos y que Dios sabe que son necesarias para nosotros. En este día, mis hermanos, Dios quiere que crucemos de una oración carnal a una oración espiritual. Dios quiere que dejemos el mí y entremos al su. Finalmente, mis hermanos, yo te voy a enumerar causas por las que nuestras oraciones no son contestadas. Y como te dije al inicio, tú vas a ser el que determine y saques las conclusiones por qué tus oraciones no son respondidas o por qué tus oraciones no están siendo eficaces. La primera y una de las más llamativas es el obstáculo más obvio en nuestra oración, mis hermanos, es la presencia de pecados no confesados que guardas en el corazón. Aquí no estamos acusando a nadie. Eso, acuérdate, es entre tú y él. Yo y él. Si nosotros guardamos pecados no confesados, esa oración va a ser bloqueada. ¿Y dónde dice eso, mi hermano? Que cuando tenemos pecado nuestra oración es bloqueada. Lo dice la palabra. Por eso que yo te decía al inicio, la palabra te va a confrontar, la palabra te va a guiar y te va a decir. Y al final tú vas a poder determinar, bueno, esto es lo que está pasando en mi vida. Isaías 59:2 lo dice. Pero nuestras iniquidades o pecados han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Un ejemplo claro lo tenemos en la Biblia, el rey David. El rey David cometió un pecado grandísimo, meterse con una mujer ajena. Y no solo que quedó con eso, sino que fue más allá. Acabó con la vida de ese hombre inocente por tratar de ocultar sus pecados. Pero ante los ojos de Dios nada es oculto, mi hermano. Yo te puedo engañar, tú me puedes engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces no te quejes si tu oración no es efectiva, porque hay un pecado que tú guardas por dentro. No te digo que eres David, no, mi hermano, cuidado, no lo malinterpretes. Es un ejemplo que da la palabra. Y hay muchos más ejemplos de pecados que guardamos en el corazón y no han sido revelados, no a mí, no al hombre, sino revelados a Dios. Pero hay un consuelo, ¿por qué? Porque Dios perdonó a David. ¿Por qué? Porque a través de un arrepentimiento genuino de corazón, él se acercó al Señor. Y eso lo encontramos en el Salmo 51 cuando tenga la oportunidad. Otra causa que hace que nuestras oraciones no sean efectivas es nuestra carnalidad, es nuestro ego, ese egoísmo que por naturaleza humana nosotros cargamos y poseemos. ¿Por qué? Porque pedimos y oramos a Dios por lo que creemos que a nosotros nos hace falta o lo que queremos, mas no a lo que Él desea y tiene para nosotros. Mis hermanos, mis hermanas, nuestros motivos obstaculizan nuestras oraciones. Primera de Juan 5:14 lo dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a quién? A su voluntad. No a mi ego, no a lo que yo quiero, sino a lo que Él me va a dar, mis hermanos. Eso bloquea tu oración. Y el mejor ejemplo y el ejemplo más clásico
la vida de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia, Él siempre oraba conforme a la voluntad de su Padre, no a la voluntad de Él. En situaciones inclusive apremiantes, de angustia, de dolor, de sufrimiento. Tal es el caso en el momento en el que iba a ser crucificado. Un momento difícil para Él. Él exclamó en Lucas 22:42 y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se sometió. Pero ¿qué pasa con nosotros los cristianos? Cuando estamos en una situación parecida o semejante a lo que estaba viviendo Jesucristo, no digo que nos van a crucificar, pero en el contexto, pasa algo con nosotros, nos sentimos atribulados, nos sentimos agobiados, estamos sufriendo, estamos pasando por un dolor. Nosotros clamamos pidiendo solución a nuestros problemas y no decimos: Señor, así como lo hizo Jesucristo, pasa de mí esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. Dame la fuerza para resistir este abate, esta situación que el enemigo está trayendo en mi vida. Este problema, esta enfermedad, esta falta de trabajo, esta situación de dificultad en mi hogar, en mi matrimonio, en mi trabajo. En fin, entreguémosles al Señor todas nuestras cargas y Él nos hará descansar, como dice su palabra. Amén. Gracias por ese amén, hermana. Me hace acuerdo, al final tenemos un regalo ahí en la salida. Santiago 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Y lo pedimos para gastar en nuestros deleites. Que nuestra oración sea una oración eficaz. Que podamos pedir lo que realmente el Señor quiere que pidamos. No lo que pensamos que es lo que nosotros queremos. Amén. Otro obstáculo en nuestras oraciones, y este me toca porque es parte de mi vida, parte de mi testimonio, es cuando nosotros nos negamos a perdonar a otros. Muy importante, mi hermano. Cuando tú te niegas a perdonar a otros. ¿Por qué? Porque eso crece una raíz de amargura en nuestros corazones que termina ahogando nuestras oraciones. Y esto le digo porque en mi vida sucedió algo que años atrás un familiar, acuérdense que las heridas que más duelen no son las que te golpean físicamente, sino las palabras. Y esas palabras, cuando no son bien asimiladas, se guardan aquí. Proverbios 4:23 lo dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esas palabras me hirieron porque fue el pasado. Me hirieron, me lastimaron y las mantuve ahí. Y mis oraciones no fluían. Yo era una persona que tenía muchas cargas, muchas situaciones y no prosperaba en situaciones materiales, hermano, realmente materiales. Porque había recibido una mala expresión de que no íbamos a tener nada, que nunca íbamos a superarnos, y yo me guardé eso, pero el día que yo entendí la palabra, ¿por qué? Porque fui niño y maduré en el conocimiento de la palabra, entendí que tenía que perdonar. Y tuve ese valor de ir y perdonar a la persona que me había ofendido. Y le digo, mis hermanos, fue de mucha bendición para mi vida. Yo no podía, sin vergüenza te lo digo, mi hermano. Yo andaba, creo que en el carro más viejo de la iglesia. Vivía cheque a cheque. No teníamos para comprarnos un apartamento ni nada. Viviendo, pagando, rentando. Pero una vez que se rompió esa situación de sin perdón, Dios sobreabundó en nuestras vidas. No soy rico económicamente, pero soy rico espiritualmente. No nos falta nada.
Pero el Señor puso en orden todas las cosas. Gracias a Dios tenemos nuestro apartamento, ando en un mejor carro, no nos falta para completar los biles y todo, vivimos bien, conforme a lo que el Señor quiere. Pero eso no termina ahí, hay más. El Señor quiere más darte a ti, mi hermano. Amén. Otro obstáculo, nuestras dudas e incredulidad. Con el simple hecho de venir a buscar de Dios, mi hermano, no vas a garantizar que Él nos concederá todas nuestras peticiones. Y vemos tristemente que sucede en nuestras iglesias. Que así entra gente por esa puerta con una necesidad, con una oración, pero no reciben respuesta inmediata y no los volvemos a ver más. Se pierden. ¿Por qué? Porque llegan sin fe, llegan con incredulidad, llegan buscando el Dios bombero y Dios no trabaja de esa manera. Dios quiere que te sometas a su proceso. Una vez que te sometes a su proceso, tú vas a entender la manera espiritual y Él va a tomar y poner todas las cosas en orden. Debemos orar sin dudar, con la firme creencia y entendimiento del carácter, naturaleza y motivos de Dios. Que nos acerquemos a Él creyendo que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. ¿Dónde está eso? Hebreos 11:6. ¿Por qué, mi hermano? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que Él se acerque a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y va a ser galardonado porque lo busca. Finalmente, mis hermanos, para terminar y concluir, las discordias y peleas en el hogar van a producir un impedimento de nuestras oraciones. Y esto va para los matrimonios. Y los que no se han casado algún día se podrán casar. Un impedimento de nuestras oraciones, el apóstol Pedro lo menciona, que dice que son un estorbo en las oraciones de un esposo. Primera de Pedro 3:7 lo leo. Vosotros maridos igualmente, dice, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y a las mujeres también les exhorta en Efesios 5:22 que se sometan a sus maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, mis hermanos. Mis hermanos, wow, amado, rompí récord. Te digo esto porque yo siempre me paso en el tiempo que me dan. Mis hermanos, las conclusiones las tienes tú. Yo no te voy a decir por qué tu oración no es eficaz. Pero yo quiero que hoy tú te lleves esta palabra y todos estos versículos, todos estos puntos que yo te he podido enumerar, para que tú puedas decir a viva voz, mi oración es eficaz. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo tu parte y el Señor se encargará del resto, mi hermano. Wow, no sé si tengo 5 minutos. Mis hermanos, gracias, amado. Yo quiero regalarte esta alabanza, pero quiero que hagas algo diferente. No mires al que está al lado. Cierra tus ojos y que sea la alabanza la que te ministre y la que te hable y te ayude para que tú puedas encontrar la conclusión que has venido a buscar en este día especial que el Señor ha marcado para que tú te lleves esta palabra. Así que escúchala con el corazón abierto, dispuesto, para que sea la espiritualidad que fluye en ti y no la carnalidad, mis hermanos. ¿Listo, amado? Dale. Cierren sus ojos y déjate ministrar por la música. Al final. Dios no rechaza oración,
oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Si tú eres uno de estos hermanos, o eres una de las personas que has estado en esta situación y te has podido dar cuenta el día de hoy que tus oraciones
no han sido efectivas como el Señor quiere que sean. Él te llama en este día a que reconozcamos en qué hemos estado fallando. ¿Por qué nuestra carnalidad ha estado fluyendo más que nuestra espiritualidad? Que el Señor te guíe por ese sendero. El camino no termina aquí, mis hermanos. Hay un camino que seguir, que andar. Pero que Él sea extendido su mano, determinando por dónde tenemos que ir. Nosotros como cabeza de hogar, los padres, los matrimonios, los esposos, que seamos ese sacerdote. Recuerde que somos la cabeza de nuestra familia, de nuestros hogares. Qué lindo es poder ver muchos hombres aquí en la iglesia que toman esa iniciativa de venir y compartir con sus familias lo grande y maravilloso que el Señor nos da. Porque acuérdense que lo eterno permanece, lo pasajero perece, lo carnal va a perecer, pero lo espiritual que tú estás cosechando en esta tu iglesia va a ser eterno. Mañana van a venir tus generaciones venideras agradecidos con Dios y contigo que pudiste escuchar la voz de Dios y pudiste cambiar esa oración ineficaz que venías haciendo por una oración eficaz que no se queda aquí en el techo, sino que va mucho más allá, que va a esa conexión directa con nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Hijo, que es su Hijo. Porque el que se ha movido en todo esto es el Espíritu Santo. Si tú eres esa persona, alza tu mano. Alza tu mano reconociendo, y aquí no te voy a sacar adelante, que venga. No, yo no voy a sacar demonios, no voy a perdonar pecados, porque acuérdate que eso no es entre mí y tú, eso es entre Dios y ti y tú. Si tú eres consciente de que has orado no eficazmente, que el Señor te lleve a una reflexión sabia en este día, en esta noche, en ese aposento que tú has separado, que tú has escogido, en la intimidad que tú tienes con Él en sus oraciones, para ir a cuenta con Él. De pronto no es pecado, de pronto es otra situación que la hemos enumerado en el día de hoy. Como les dije, las conclusiones las sacas tú, no me las llevo yo. Si ese eres tú, mi hermano, pues recíbelo. Permíteme orar para despedirlos en este día, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha brindado a mí de ser el instrumento, canal de enseñanza de la palabra, y a ustedes que han podido tener oídos para escuchar. Gracias le doy a Dios y al Espíritu Santo que me dio el permiso para ser hablando yo a través de Él, para que no sea palabra de hombre que se haya vertido en este día, en este lugar, porque yo no soy nadie para cambiar un punto y una coma en lo que establece su palabra. Amado Padre, Señor, en este día te damos las gracias, Señor. Gracias por este conocimiento que hemos recibido de parte tuya, por esa palabra que nos alienta, nos exhorta y nos compromete a ser mejores cada día, a reconocer que nuestras faltas, nuestra carnalidad nos ha separado de tu verdadera naturaleza, la naturaleza espiritual, mi Señor. Te pido en tu santo nombre que esta palabra que recibimos sea atesorada en lo más profundo de nuestro ser,
que entre como espada de doble filo y llegue hasta lo más profundo de nuestra alma, que toque hasta los tuétanos de nuestra vida, de nuestras almas, y sea valorada, y sea, Señor, retenida, pero no retenida para quedarse solo en nosotros, sino para el bien y el conocimiento de muchas personas que no han escuchado lo que hoy tú has traído de revelación para nosotros. Señor, gracias por cada vida, gracias por cada hogar representado en este lugar, en este día, Señor. Te pedimos que nos sigas dando la fortaleza, la fuerza, la entereza y sobre todo las ganas de seguir aprendiendo de ti, Señor. Tú has abierto el mar, como dice tu alabanza, para que nosotros pasemos con los pies secos, que podamos terminar esa misión que tú nos has encomendado, Padre misericordioso. Gracias te damos, Señor, por lo mucho que tú tienes para cada uno de nosotros. Llévanos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Sigue siendo el centro de nuestras vidas en cada uno de nuestros hogares, matrimonios y donde tú nos lleves, mi Señor Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice amén. Te están bendecidos.